cerco a la muerte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Muy buenas, de nuevo la Ilica Televisión aborda un programa cultural dedicado a la figura de Paco Raval y como casi siempre a través de la asociación Milana Bonita. Y la excusa, bonita excusa diría yo, es el Cineforum que ha organizado Milana para el próximo viernes, día 26 de octubre, en el Aula de Cultura de Caja Murcia a partir de las 9 de la noche. La proyección de la película El Che Guevara, que interpretara Raval en 1968 a las órdenes del director Paulo Heur y que trata sobre los últimos días del guerrillero argentino. Pero para que conozcamos mejor los entresijos de este largometraje, contamos con la presencia de dos invitados ya conocidos por nuestra audiencia. Se trata de Miguel Ángel Blaya, presidente de Milana Bonita, y de Roberto Rodríguez, directivo también de esta asociación cultural. Como siempre, bien hallados de nuevo en la Ilica Televisión. Muy buenas. Buenas noches. Bueno, yo quisiera empezar a hablar de esta película. Ustedes han visto al principio, es una canción muy bonita sobre el Che Guevara, y la foto caracterizada en una de ellas por Paco Raval, otra también, pero ya el cartel en México, y otro cartel, Roberto, creo que era en Italia. Bueno, pues para empezar a hablar de esta película y de este Cineforum, yo quisiera citar este libro de Miguel Ángel, un libro, diría yo, de cabecera, sobre todo para los ravalianos y para todo el mundo, para el mundo del cine en general. Si yo te contara, sería de Agustín Cerezales y genio y figura de Miguel Ángel Blaya. Aquí tiene ustedes la portada, lo hemos citado más de una vez. Y decía Miguel Ángel, citaba a Miguel Ángel aquí hablando del Che Guevara, lo siguiente. Y de nuevo, otro salto a Italia, esta vez para hacer una película, El Che Guevara, 1968, a la que hubo de imprimirle su sello personal y de trabajo investigador para que, según él, Miguel Ángel no resultara panfletaria. Acláranos esto un poco, aunque tú la aclaras aquí en el libro, lógicamente ya que tenemos la oportunidad de tener aquí al autor, sí, no. Y esto es televisión, queremos que... En el libro lo aclaro y, lógicamente, porque he bebido otras fuentes, que no es que sea una investigación mía propia. O sea, además fueron antes, de hecho, cito el libro de Agustín Cerezales, Si yo te contara. Efectivamente, y bueno, pues tengo en la memoria conversaciones con Paco, ¿no? Sí, exacto. A Paco le ofrecieron hacer la película esta, y Bolzoni, que era el autor del guión, decía Paco, y además lo sostenía cada vez que hablaba de él, decía, es que tenía fama y muy bien ganada de fascista en Italia. Bueno, la película se rodó en los exteriores en Cerdeña, ¿no? Creo recordar, y el guionista era Adriano Bolzoni. El guionista, el guión, o sea, el padre de la criatura. Era sobre un libro homónimo, ¿no? De Adriano Bolzoni. Sí. Sobre un libro homónimo. Pero vamos, que lo que Paco pensó rápidamente cuando vio el proyecto es que, bueno, que se trata de unos napolitanos muy listos que quieren ganar dinero porque estaba de moda la figura del Che, estaba en su momento justo para salir adelante y ganar dinero con ella, pero claro, se le podía enfocar pues, de muchas maneras. Entonces, por lo visto, decía Paco que el guión que había preparado Bolzoni, que a Paco lo asimilaba más con un bandido mexicano que con un revolucionario del país que fuera. Entonces dijo que rápidamente pensó, bueno, si no la hago yo, la va a hacer otro, y ese otro la va a hacer sin retocar nada más que lo que le den, y va a quedar un panfleto. Pues mira, me arriesgo, la hago yo, a ver si puedo cambiar algo del guión, que es lo que hacía siempre, pero en esta película creo que cambió pues así como un 90% del guión. Prácticamente fue guionista también, Paco. Contactó con García Rico, con Eduardo García Rico, que era un periodista de Triunfo, que decía Paco que estaba muy relacionado con la embajada oficiosa de Cuba en España. Oficiosa porque no existían relaciones en aquel momento. Entonces, entre Eduardo, que contactó con la gente de Cuba, que le dieron material, y al final apareció el diario del Che. El diario que en la película veremos cómo el Che a cada momento está
apuntando en su diario, anotando en su diario lo que pasa cada día, para que se quedara constancia y efectivamente, gracias a aquel diario... Se tuvo que nuevamente volver a redactar. Efectivamente, el guión está hecho prácticamente nuevo, y con todo y con eso, la película yo creo que sufrió un montón de cambios. El final de la película, me acordé por ejemplo cuando leí la información de Sábado Gráfico del año 68, del 4 de mayo del 68, el Sábado Gráfico, que relata un final de la película. Digo, no, y yo pensé, dije, si este no es el final de la película, y me cogí otra vez el DVD y lo metí, y dije, si este no es el final. Y es que el final tuvo que sufrir un montón de cambios. Que al final me acordé, por ejemplo, no estaba actualizado. Me acordé, por ejemplo, de la película de Pasión Turca, la Pasión Turca, que el final, hubo 3 finales, y Antonio Gala, que era el padre de la criatura, pues no le gustó ninguno de los 3 porque decía que no obedecían a lo que él había escrito, ¿no? Entonces aquí por lo mismo pasó lo mismo, ¿no? Un final, luego metieron otro, y yo sí he visto que efectivamente, bueno, pues Paco hizo el guión prácticamente nuevo. Seguramente hubo 2 detalles con los que no pudo pasar, con los que no pudo meterle en mano, ¿no? O que al final el autor y director de la película, pues que iban a eso, a ganar dinero exclusivamente, claro, que no era comercial, que no era, que no dijeron de hacer la película aquella reivindicando un personaje o por afinidad con el personaje, no fueron a ganar dinero simplemente. Y claro, pues Paco ahí aportó su grano de arena. Claro, Roberto, era una película casi documental, porque tenemos que hablar, y bueno, tú nos lo vas a explicar ahora muy bien, hay más referencias a las películas sobre el Che Guevara, ¿no? Paco y Miguel Ángel también citaba, igual que Aceres Sales, ¿no? Que ya había una referencia. Paco tenía la referencia de los americanos que hicieron con Omar Sharif y las palas, pero nada que ver, por eso te decía que... Nada que ver, además la película de los americanos Omar Sharif y Jack Palance fue en el año 69, un año posterior, precisamente a la del 68 que hace Paco Raval con Paolo Euchetta. Sin embargo, Paco, hablar del tema... Es que te decía por lo de la fecha, es que no sé si Agustín Cerezales dice que fue antes la de los americanos, eso quizás ahí hay un baile de números. La de los americanos fue en el 69, o sea, fue después. El tema de el Che Guevara, llevar a la pantalla al Che Guevara es una misión dificilísima. Un personaje de la magnitud del Che Guevara, tratar de condensarlo en una película es prácticamente una misión imposible. Claro. Trataba sobre los últimos días del Che. Bien, sí. Con la muerte del Che Guevara. Sí, pero es que fuesen los últimos días o fuese otra etapa cualquiera, como se hizo al principio en su juventud la otra película, de reciente estreno de aquella de Diarios de una motocicleta, nunca pueden abarcar la personalidad ni la vida del Che Guevara, es imposible. Entonces, dentro de las posibilidades que hay de hacer algo en esto, yo creo que lo que sucedió con la película de Paco Raval, con el Che Guevara Paco Raval, es que, como ha dicho Miguel Ángel, pretendidamente en un principio que fuese una película solamente con tintes comerciales y tal, bien por la intervención de Paco con respecto a la elaboración del guión, que estaba basado, como bien se ha dicho aquí, en la novela de Bolsoni, sí, que se llama Más fuerte, aquí lo tengo, espérate, te lo digo ahora mismo, un amor más fuerte que la vida, la guerrilla, del Che Guevara. Entonces, la película yo creo sencillamente que esta película da un tratamiento más que digno a la figura del Che Guevara, si bien es imposible, como he dicho al principio, abarcar toda la magnitud de lo que es la personalidad del Che Guevara, una de las personalidades más grandes del siglo XX, que hasta el mismísimo filósofo francés Jean-Paul Sartre dice que ha sido una de las personalidades más grandes que ha habido y, por supuesto, inabarcable, no solamente ya en cine, sino que sobre él hay una bibliografía tan enorme. Es un mito. Y claro, es un mito. Sí, es un mito. Un mito que posteriormente hasta se ha convertido en icono por aquello que se ha comercializado su figura, trascendiendo más allá de la propia ideología del personaje. Sí, algunos lo comparan incluso con el icono de Jesucristo. Incluso hay mucha gente, yo lo veo, en los últimos años lo veo, ¿no?, que hay mucha gente que o lleva la pegatina del Che en el coche, sí. O el pin, y no saben quién fue. No saben a qué se dedicó. Quizás no saben si de verdad era un se ha comercializado. Quizás cierto, el pensamiento. Paquetes de tabaco con la figura del Che, yo qué sé. Quizás la idea o el pensamiento de esto. Hay un pensador, un intelectual cubano, pero claro, lógicamente tiene de la época del Che, que todavía actualmente y ostenta cátedra y ha hecho diversos cursos en universidades por toda Hispanoamérica y hay cátedras de su nombre, que es Fernando Martínez Heredia.
Este dice que un modo quizás también de adulterar y olvidar a la figura del Che es precisamente esa comercialización que de su imagen se ha hecho posteriormente, ¿no? Pero en cualquier caso, insisto, la figura del Che es tan grandísima que trasciende más allá de esa propia comercialización, que en algún modo es posible que haya pretendido desvirtuar la figura y el personaje del Che, ¿no? No, por si esto pasa como en todas las películas, ¿no? O sea, luego a los críos le decimos, no te creas todo lo que veas, porque en el fondo no deja de ser una película, ¿no? Entonces la película depende de quién la dirige, de quién le hace el guión, de quién hace muchísimas cosas que quedan detrás de las bambalinas. La película sale de una manera o sale de otra. Y el guión inicial era un desastre, según Paco, era un desastre, era un panfleto fascista. Pero Paco, que se sentía muy ligado al personaje, además decía que el personaje lo hizo con mucha gracia, con mucho gusto, porque se identificaba con el personaje. Dice, además como me parecía, uno de las escalas que hizo en La Habana cuando iba a México a rodar sonatas, hizo escala en La Habana. Dice, y pues la gente por la calle confundiéndome con el Che Guevara, me pedía autógrafos y se hacían fotos conmigo. Pues a veces los relato yo en mi libro, ¿no? Son declaraciones de Paco, escritas y verbales. Entonces, bueno, Paco le dio la vuelta a esto como pudo. Hay un par de cosas, una se me ha quedado muy grabada, ¿no? Muy grabada porque hay un momento en el que uno de los guerrilleros que va con él, que lo único que no le gusta, que todo lo que dice el Che, santa palabra, que todo lo que dice que hay que hacer, que tiene razón en todo, pero que eso de que esté siempre escribiendo en el diario, que no le gusta, que no le gustan los escritos, y con los escritos y con los archivos lo que hay que hacer es quemarlos. Rápidamente es un principio falangista, José Antoniano, total, que dijo que lo mejor que se podía hacer con... Mejor pasar palabras. Con los documentos era quemarlos, ¿no? O sea, seguramente ese detalle no logró Paco meterle caña, porque lógicamente el resguardo, el cuidado, la custodia de la documentación, pues no precisamente ha sido un objetivo a batir, claro, por la gente por la gente de izquierda. No, ha sido siempre, es un principio José Antoniano, ¿no? Hay que borrar todo pasado. Sí. Entonces, bueno, claro, iba a preguntarte ahora, Roberto, por la distribución de la película, porque sabemos que se estrenó en Madrid, solamente en Madrid, porque luego no ha ido a provincias. Cuéntanos un poco cómo ha sido la distribución como tantas otras películas de Paco, ¿no? Bueno, la distribución de la película se estrenó en Madrid efectivamente, pero 9 años después de su producción. En el 77. Lógicamente. Después de morir el general. Claro, no tuvo distribución prácticamente, casi ninguna en provincia. Es más, en algunos países sudamericanos, como fue por ejemplo en Nicaragua, se intentó estrenar, se iba a estrenar y posteriormente pues tampoco la dejaron que se estrenara. Si bien esta película pues se puede ver perfectamente sin que supusiese ningún hito revolucionario en la película. Se han visto otras que sobrepasan con mucho a esta. Al hilo de esto quería decir precisamente por aquello de quemar y de quemar escritos y de lo que supone el tema del tratamiento que la película se da a la película del Che Guevara, que conforme se fue rodando se fue alterando parte del guión, y tiene una secuencia que es muy significativa, porque siempre la figura del Che Guevara, según quien la ha tratado, ha sido un criminal, un villano o un héroe, claro, según la parte política que siempre ha tratado de interpretar la figura del Che Guevara. Pero hay una cosa que está por encima de cualquier tipo de planteamientos en este sentido, y es que indudablemente fue un hombre desprendido, un hombre que no le importó morir por una causa. Pero hay que decir que era argentino, un hombre que pudo haber tenido... Argentino, y había estado en la revolución en Bolivia, en además Cuba... un hombre de gran cultura, era un médico, un hombre que podía haber optado por quedarse cómodamente al lado de Fidel Castro después de la revolución cubana. De hecho le ofreció... Y que opta por seguir su lucha revolucionaria. Y tiene la película una secuencia muy significativa de esto, porque la palabra rebelde en el cono sudamericano, en todos los países latinoamericanos, siempre se ha tratado de utilizar en un sentido peyorativo, porque parece ser que era algo que se establecía contra el poder establecido, valga la redundancia, y por supuesto ir contra el poder establecido pues no era una cosa bien vista, fuese cual fuese el poder establecido, aunque fuese un poder tiránico. Y hay una secuencia en la película en que cuando llegan a la casa del campesino que tiene las cabras con la hija, y dice: ¿usted sabe quién soy? Sí, un rebelde, pero yo, ¿quién soy yo? Usted es el Che. Dice: ¿pero qué es lo que ha dicho? ¿Soy un rebelde?
como diciendo, no saben, venden la figura mía de rebelde, pero yo soy algo más que un rebelde. Claro. El sentido que él tiene de su propia existencia es la del guerrillero que combate por la libertad, un libertador que combate la tiranía. Ese es el principio, y que a él lo mueve a lo largo de toda su vida, y de hecho termina y muere. De hecho termina y muere por ese principio, por esa ideología suya que va más allá. Claro. Otra cosa será que se pueda estar de acuerdo con él o no se pueda estar de acuerdo con él, pero es un personaje que en su Fue un fidelidad a defensor su de la principio libertad, está fuera eso de toda no, duda, claro. no lo puedo cuestionar a nadie. Claro. Una de las cosas que llaman la atención exterior, yo diría que mediática, es el tratamiento, y hemos visto algunas fotos, entre ellas de carteles. Hablábamos del cartel que había conseguido Roberto, que era en Italia. Sin embargo, a mí me ha chocado mucho uno de México, que lo hemos sacado también, porque más que nada, más que por el cartel en sí, ¿no?, por el texto, porque el texto dice: vivo o muerto, 50 millones por su cabeza. Se ve lógicamente una de las fotos del Che, incluso un fotograma de la película, y después pone obligatoria para los estudiantes. ¿Qué os llama la atención depende del país donde se presentara la película, le podían dar un enfoque u otro? Al hilo de lo que estamos hablando en cuanto a la ideología, ¿no? Bueno, sobre eso hay una cosa que está muy clara. Las primeras películas que se hicieron fueron en el 68, que está de Paolo Eus, y en el 69 la de Omar Sharif y Jack Palance, que fue un bodrio, toda la crítica la puso mal. Y después, con motivo de la conmemoración del 30 aniversario de la muerte del Che Guevara, pues como ya se ha reivindicado la figura del Che Guevara, ya no se ve tan amenazante como cuando en vida se le tenía por el guerrillero incruento que había atrás. Entonces se hicieron precisamente en Hispanoamérica, se hicieron varios films también que aquí son inéditos, como por ejemplo el cubano Che del 79, Miguel Torres, el Che Guevara de Aníbal Di Salvio, y hasta La victoria siempre de Juan Carlos de Sanzo, rodadas en el 97. Esto ha tenido muchos tratamientos, la figura del Che Guevara, y al hilo de lo que tú me estabas preguntando, es que la imagen del Che Guevara es controvertida en suma, y cualquier concepción que se pueda tener de ella es discutible. No sé, porque tu pregunta en concreto no sé. No, yo me refería a que llamaba la atención que, por ejemplo, en Italia el tipo de cartel era de una manera, en México era otra. Bien, yo creo más escandalosa, bien, porque en México lo que te quiero decir con esto obligatoria para los estudiantes, lo que te he vivo o muerto, se busca. Lo que te he querido decir con esto del 30 aniversario es que efectivamente es un personaje tan controvertido que mientras otros lo están condenando, otros lo están conmemorando por un aniversario de sus 30 años haciendo películas, ¿no? Es un personaje tan universal y tan controvertido que está por encima de, pues yo diría, de incluso de las propias ideologías, ¿no? ¿Has citado algunas de las películas, algunas de las versiones inéditas incluso en España, incluso en Europa? Seguramente serán estrenadas en Latinoamérica. ¿Hay una última versión del Che, Roberto? Se está haciendo ahora una misma, que yo he visto una fotografía de quien la está interpretando y tengo interés en verla porque la caracterización es francamente sorprendente, que es Vinicio del Toro. Vinicio del Toro haciendo una película ahora sobre el Che Guevara, y he visto una fotografía de la caracterización. No sé la película qué tratamiento va a tener, ni qué etapa del Che va a tratar. Tengo interés cuando se estrene verla, pero es que el Che va a hacer esta película ahora, sobre el Che se va a hacer esta película ahora, pero a mí no me cabe la menor duda que a lo largo del tiempo el Che lo van a estar tocando cinematográficamente, literariamente, y en estudios y en ensayos. Va a ser un clásico, claro, aparte de mito clásico. Ensayos, sí, bueno, vamos a ver. Y en cátedras y ¿Cuántas versiones no se habrán hecho de Goya? Pues es igual, estamos hablando de Cervantes, de mitos universales. Y de Cristóbal Colón, que estoy viendo en la contraportada del libro, Cristóbal Colón, Paco de Cristóbal Colón. Sí. O sea, bueno, si es que y además en cualquier momento os puede salir pues un director francés, español, con otra idea clara, con el diario y hacer otra película. Yo lo que sí quería decir al hilo de lo que estabais comentando, de que en cada sitio fue de una forma, lo extraño que fue aquí en España el tema. Vamos, en España, mientras que la prensa, Sábado Gráfico, sale en portada con un alarde de color impresionante, la típica célebre foto de
de Paco, del Che Guevara, Paco Che Guevara con el puro, que por cierto creo que era el cartel que un socio nuestro le regaló al casino y que ha desaparecido. No sé, tristemente ha desaparecido. ¿O lo han cambiado de sitio? O lo han cambiado de sitio, no lo sé, posiblemente lo hayan metido en algún armario. Pero bueno, que eso es una anécdota en el tiempo. Dentro de, claro. Es una anécdota en el Esa tiempo. anécdota yo quisiera puntualizarle un poco, y era que es lamentable que parece ser, porque ese cartel es una obra de arte y además dificilísimo de conseguir, que no sé por qué se quita, y a mí me causa la sospecha de que a veces confundimos lo que es el arte con algunas otras cuestiones que no tienen nada que ver con el tema, cosa lamentable, por cierto. No, porque si llega un momento en que se quita porque no gusta, pues se le devuelve al dueño y ya está, ¿no? Pero bueno, es que eso que esto era un paréntesis. Era un paréntesis. La aclaración. Aquí, mientras que Sábado Gráfico con aquella portada en color, grande, o sea, con un alarde impresionante y 3 páginas dentro, 2 encaradas y una suelta. O sea, en el año 68, cuando el Sábado Gráfico, incluso tengo aquí el dato, valía 8 pesetas. El número 605, concretamente, del 4 de mayo del 68, hace un alarde de la película impresionante, y Paco cuenta ahí todo lo que... Bueno, y luego resulta que no se estrena en España hasta 9 años después, en Madrid solamente, no se va a lógicamente, una vez que se ha muerto la persona que estuvo 40 años dirigiéndonos, El caudillo. el caudillo, sí, el generalazo, que decía Vázquez Montalbán, ¿no? El generalazo. Pero vamos, que se estrena después de morir Franco, se estrena muy poco en Madrid y la quitan rápidamente, no se distribuye por provincia, y es algo de lo que nos hemos enterado pues hace un momento, o sea, como se diría hace un momento, porque estábamos convencidos, por mucho que hemos rastreado en internet, en la Filmoteca Nacional, estábamos convencidos de que la película no se había llegado a estrenar nunca aquí en España. Y bueno, al final nos ha salido un dato de que 9 años después de hacerla se logró estrenar, eso, muy de puntilla. O sea que podría decirse que nosotros no estrenamos la película, pero sí la reestrenamos. Eso, ¿eh? O sea, es un reestreno en toda regla. Y si entonces fue 9 años después, ahora sí, pues serían 32 y 7 serían 39 años después. Pues casi 40 años, que es un Casi número 40. muy simbólico. Sí, muy simbólico. Por cierto, Roberto, no hemos hablado de los intérpretes estamos hablando lógicamente de la figura del Che, de Paco, de su interpretación, de todo lo que rodeó la película, pero las interpretaciones, o sea, lógicamente el reparto, incluso los temas musicales, aunque no son una Bueno, versión. del tema musical tendría que decir, claro, a los jóvenes de ahora no les diría nada, claro, por eso. pero yo tendría que decir que la banda sonora original está compuesta por Nico Fidenco, Eso que es. fue un cantautor de los años 60, italiano, Nico Fidenco, que sí. hizo canciones que fueron entonces muy populares en la música de los años 60, Nico Fidenco. Del Orso, era una de las películas, Del Orso. Sí, Entonces, en cuanto al reparto de la película, pues ahí hay un actor que el papel no muy grande, pero que sin embargo fue americano, internacionalmente, John Ireland, que, bueno, la gente puede recordarlo como el malo, por ejemplo, de la película aquella de Kirk Douglas y Burt Lancaster, el duelo de titanes, del duelo de Noca y Corral, y otras muchísimas. John Ireland, un gigantón, que aquí, como no, pues hace el papel del americano de la CIA, sí, que tantas veces ¿Cómo podía faltar, ha intervenido en el tema de la aniquilación de los revolucionarios en los países sudamericanos porque eran contrarios a sus intereses. Entonces, bueno, pues este es el papel que lo hace bien, John Ireland. También está el del coronel de las fuerzas bolivianas, que es Howard Ross, que lo hace muy bien. Y además tiene la anécdota esa curiosa de decir, no se los doy, que se lo lleven en el helicóptero, porque luego se van a poner ellos las medallas de ser quien los han detenido y tal. Bueno, pues toda esa parte del final de la película que dice muchas cosas también, del modo que se sirven hasta para su propia publicidad política y escalar puestos en la figura del Che Guevara aún después de muerto, ¿no? O sea que todo esto tiene un poco de en el reparto había una mujer bastante guapa, sí, que aparece en la fotograma, sí, que es de Miguel Ángel. Sí. Que yo, por cierto, tengo el nombre ahí porque yo no me acordaba. Susan, a ver que me ponga. No, te lo voy a decir ahora mismo, Susana Martinkova. Martinkova, sí, que no le conozco ni yo, sinceramente no le conozco a Susana Martinkova, no le conozco ninguna película, una chavala. Parece ser que por el apellido es de origen de países del este. Claro, lo mismo que de Paolo Euch, tengo que decir que lo mismo que ha sido ayudante de dirección en infinidad de películas con directores importantes del cine italiano, sin embargo él a lo largo de su carrera filmográfica solamente
ha tenido 10 películas. Si bien, de las que le conozco, para mí la más importante y la más conseguida es precisamente la del Che Guevara. Bueno, tenemos que ir terminando ya. Les recuerdo que estamos en la Ilírica Televisión, este programa especial dedicado al Cineforum, que el próximo viernes 27 de octubre a las 9 de la noche en el Aula de Cultura de Caja Murcia va a proyectar, repito, organizado por la Asociación Milana Bonita. Pero antes de terminar, queremos saber más noticias de la asociación. Yo siempre aprovecho, antes de terminar, Roberto, yo quisiera, antes de terminar sobre la película, llamar la atención de que las secuencias finales de la película, que es el cuerpo del Che Guevara yacente, tiene un momento en que es casi una copia fidedigna de la celebérrima fotografía de Alborta, esa que, al igual que la de Capa, que ha dado la vuelta, son 2 fotografías que han dado la vuelta al mundo totalmente, y sin pretender ser irreverente, claro, es una fotografía que parece claramente la cabeza de un Cristo, ¿no? Y la caracterización de Paco, quiero decirlo en esto, está bastante conseguida, está con una dignidad muy grande hecha. Paco da un personaje del Che Guevara que puede ser muy creíble, y también que tanto de las secuencias de la guerrilla como de la ambientación y los exteriores están hechos con muchísima dignidad, si se tienen en cuenta que fue una película de poco presupuesto y que es muy creíble en todo. Y también que tiene unas secuencias dramáticas fuertísimas, el tratamiento que se le da a los guerrilleros una vez que han muerto en su traslado al pueblo por las tropas que están siguiéndolos y que le han dado muerte a través de la selva boliviana. Son unas secuencias impactantes que están muy conseguidas y que yo creo que dignifican la película y dignifican en cuanto a lo que el director ha pretendido hacer de los últimos días de la vida del Che Guevara en la selva boliviana, y que, si bien, como al principio dije, no se puede abarcar en una película la figura del Che, lo que aquí se trata de presentar creo que está conseguido con bastante dignidad y merece la pena ser visto. Ser visto no ya así en sí mismo por el Che Guevara, sino porque entiendo que Paco Raval ha compuesto un personaje del Che Guevara con una dignidad muy grande, con una interpretación como a la que nos tienes acostumbrados, que es genial y que ha quedado para la historia. Lamento que las imágenes de la película no tengan la nitidez que sería deseable, porque no hemos visto muchas dificultades para conseguir la copia que se va a proyectar, pero en cualquier caso pienso que es lo suficientemente interesante y que merece la pena ir a verse, puesto que ha sido una película que no ha habido oportunidad de poderse ver. Bueno, lo hemos dicho antes, 9 años después se estrenó en Madrid, después no se ha vuelto a ver en ningún sitio, y se va a ver en Águilas 40 años después. Decía Paco, perdona un inciso, sí. Decía Paco que Bolzoni al final, al cabo de mucho insistir aceptó todos los recortes que él le hizo y todos los retoques que él le hizo al tema. Decía Paco, porque Bolzoni se dio cuenta de que yo sabía más que él sobre la figura del Che. Entonces, como lo que quería era ganar dinero, dijo, bueno, pues que lo haga porque seguramente este sabe más que yo. Este era el comentario de Paco cuando salía el tema. Bueno, pues yo insisto, vuelvo a decirle que este viernes, el próximo viernes, 26 de octubre, a las 9 de la noche, en el Aula de Cultura de Caja Murcia, nuestro Paco Raval interpretando pues a un mito, como estamos hablando esta noche, como fue Ernesto Che Guevara, el guerrillero argentino. Ya sí vamos a terminar, Miguel Ángel, pero yo decía que me gusta siempre hacer un inciso sobre la asociación, sobre el futuro que viene, sobre los próximos actos. Estamos hablando que es el 26 de octubre, pero después vienen, supongo que sigue la dinámica de la asociación, y yo siempre te pregunto por uno que se está en negociaciones, porque es quizá el que mediáticamente, porque los demás tienen la misma importancia, pero este mediáticamente pues llama más la atención, que es el caso del Ravaliano. ¿Cómo está el tema del Ravaliano? Nosotros lo que pasa es que con la agenda de actividades tenemos que andar jugando, claro, primero con el personaje que pueda venir, si tenemos sitio o no tenemos sitio para el acto, y si tenemos subvención o no tenemos subvención. Entonces todo esto es como el juego ese que hay del cubo, ¿no? Que en qué te ves de encajarlo todo. Claro. Porque cuando tenemos personaje y tenemos sitio, pues ya se ha pasado el plazo, ya no podemos pedir subvención. Ahora mismo está abierto el plazo de subvenciones de la Comunidad Autónoma de Cultura, pero bueno, pues y está abierto para 15 días, lo han abierto para 15 días. Ahora en 15 días ponte a correr a ver qué puedes encontrar, si encuentras sitio, si no tienes sitio. Nosotros esto es una especie de
De martirio. De martirio que llevamos permanentemente. En mi caso es un martirio gozoso porque aunque no podamos hacer muchas cosas de las que podríamos llevar a cabo, Claro. por unos inconvenientes y por otros, pero bueno, yo como trabajando con la figura de Paco, yo disfruto porque además pues me he dedicado a esto. Hay gente que se dedica... Y tiene más aliciente también, gente que ¿no? se dedica a la vidilla, Roberto, hay gente ¿no? que se dedica a la caza o a la pesca, ¿no? O al fútbol. Bueno, pues yo me he dedicado a la figura de Paco y estoy muy a gusto con esto, y que además cada día aprendo algo nuevo, porque como no dejo de escarbar y de sacar cosas, cada día, pues mira, acabo de enterarme, como si dijéramos hace un rato, que esta película sí logró estrenarse en España, aunque 9 años después de rodarse. Por lo que decía, el próximo acto nuestro es el Rabaliano. Y pues estamos igual que en la última vez que estuvimos aquí, ¿no? Sí, sí. Que tu obligación es Hablando de la actividad de tu obligación es preguntar, claro. Y la mía es ser prudente a Claro, tope. claro que sí. Entonces, pues a lo mejor ahora puedo decir que ese viernes día 26, a lo mejor podemos hacer público quién es el Rabaliano. Nos faltan los últimos flecos. Pero los últimos flecos que pueden dar al traste con todo y tener que empezar de cero, porque el mundo del espectáculo son personajes que ya los conocemos, que te dicen que sí y luego te llaman y te dicen que me han llamado para rodar 3 escenas en Bolivia. Pues entonces, seguro que si se anuncia el día 26 va a ser un Rabaliano muy guerrillero. Entonces, ¿no? bueno, normalmente los rabalianos son guerrilleros, porque si están en la órbita de Paco, el rabaliano está concebido de personajes en la órbita de Paco, que trabajaron, que fueron amigos, y Paco pues no tuvo amigos no guerrilleros. Bueno, también hubo guerrilleras, ¿eh? Es sí, otro sí. tema que tenemos que hablar, porque ya va siendo hora de que podamos conseguir una rabaliana. Una rabaliana, sí, bueno, mira, concretamente, pues hace poco se nos ha muerto una actriz que era candidata a ser rabaliana. Incluso yo estuve en contacto con ella, Sí. Emma Penella. Emma Penella, sí. Por lo mucho que trabajó con Paco y por la amistad que tenía con Paco. Pero bueno, se nos ha ido. Si es que la gente del entorno de Paco, en un 80%, pues ya tienen edad. Edad. Entonces, claro, se nos pueden ir. Entonces tenemos que ir seleccionando. Bueno, tenemos que ir midiendo muchas cosas, buscando gente, midiendo cosas, sí. Y viendo posibilidades, y eso sí, pues bueno, pues nada, pues a lo mejor, además de ver la película nos podemos enterar, ¿no? Es posible. Yo sí prometo que si para ese día 26 lo sabemos, lo hacemos público ese mismo día. Bueno, si no lo sabemos, pues lógicamente tenemos que hacer el último llamamiento a que animar a la gente a que vaya a ver la película. Día 26, viernes, 9 de la noche, Aula de Cultura de Caja. Porque es interesantísima. La película merece la pena ser vista. Yo no la había visto. Yo tampoco la había visto. Cuando hemos logrado hacernos con una copia, entonces la estamos viendo nosotros, los primeros. Hay gente incluso en Murcia, gente cinéfila que habla con ellos estos días 3. No, pues vamos a poner el día 26 de octubre, vamos a aprovechar el aire de Che Guevara. Y hay gente que está dispuesta a venir porque no tienen la película, no se han podido hacer con una copia, y están dispuestos a venir. Pueden poner carteles de Murcia también, que si tienen que venir autobuses de Murcia o de Cartagena. Pues, ahí sí nos vamos a apuntar. O de Cartagena también. Ahí sí nos vamos a apuntar. Claro. Ahí nos vamos a apuntar el tanto de que la Asociación Milana Bonita pues consigue lo que otros no consiguen. En este caso, la película del Che Guevara de Paco Raval, claro. Bueno, ya sí tenemos que terminar dándole las gracias, lógicamente, a Roberto Rodríguez, directivo de Milana Bonita, a su presidente, a Miguel Ángel Blaya, por habernos acompañado durante este tiempo que en la Ilga Televisión dedicamos a la cultura y concretamente a la Asociación Milana Bonita y al recuerdo de nuestro Paco Raval. Os tengo que dar las gracias, emplazaros pues para otra oportunidad donde también tengamos que hablar de las actividades de la asociación y de nuestro Paco Raval. A ustedes, darles las gracias porque seguro que nos están viendo, sobre todo los amantes de la cultura. Repito por enésima vez que el próximo viernes 26 de octubre a las 9 de la noche en el Aula de Cultura de Caja Murcia, Milana Bonita proyecta el Che Guevara del año 1968, oportunidad que muy pocas personas habrán podido disfrutar de ver esa película porque desde que se estrenara en el año 77 no se ha vuelto a ver, y además se estrenará en Madrid, por lo tanto en Ailac, 40 años prácticamente después vamos a tener esa oportunidad. Y quisiera terminar con un aforismo, aunque yo le da la vuelta, pero creo que viene muy bien al caso hablando de los temas culturales, y que decía que el pan es necesario para no morir y la cultura es necesaria para vivir. Muchas gracias, nos vemos aquí en la Ilga Televisión.
poderosa y fuerte. Desde la historia dispara cuando todo Santa Clara se despierta para verte.